Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café entre Sesiones. Hoy estoy aquí con mis compañeras de Prometeo y con una invitada especial, con María José, para hablar sobre maternidad e infertilidad. Así que sin más, allá vamos. Bueno, bienvenidos de nuevo al episodio. Estamos aquí con María José, las compañeras de Prometeo, Ana Belén y Mari, para hablar sobre maternidad e infertilidad. María José es experta en infertilidad, ella es psicóloga con ya unos cuantos años de experiencia a cuestas y es una máquina. Viene aquí a contarnos un poquito cómo es el proceso de la infertilidad y también pues es mamá. Somos mamás 24/7, aunque también trabajemos en otras cosas y queremos abrir un poquito de luz sobre esto. Entonces, María José, vamos a contarle a la gente qué es la maternidad. Pues para mí la maternidad es un sálvese quien pueda, porque es un constantemente ir aprendiendo, ir solventando los problemas del día a día e ir sobreviviendo, sobre todo los primeros años, y es así, una supervivencia. Bueno, nosotras que todavía seguimos en los primeros años que dicen, ¿no? Como muchos memes estos que salen, que luego se van riendo las madres conforme van creciendo. Hay el primer año y hay el tercero y es verdad que parece que se va haciendo como más difícil, ¿no? Conforme pasa el tiempo, pero... Yo para mí no. ¿No? No, para mí la época que yo estoy viviendo ahora es mucho más tranquila y más llevadera que la anterior. Es verdad que me junté con dos niñas muy pequeñitas. Entonces, mi segunda hija nació cuando la primera tenía 1 año y medio y la verdad que fue... Un poco locura eso. El COVID por el medio también. Entonces, pues, todo. Muchas cosas. Sí. No, para mí, ahora mismo es más tranquilo que hace unos años. Y el dormir, por ejemplo. Wow, eso claro. Es mágico, es verdad. Es que es cierto, yo también ahora, por ejemplo, lo vivo más tranquila, ¿no? Yo tengo una de 7, tengo uno de 2 y el tenerlos con diferencia de 5 años para mí ha sido bueno, o sea, yo lo he vivido como algo positivo. Porque todavía pueden jugar juntos, ¿no? Todavía pueden estar, pero esto es muy personal. Quiero decir que aquí lo que vayamos a comentar y dejarlo claro que está en nuestra experiencia, un poco personal, también profesional. Sálvese quien pueda. Pero sálvese quien pueda, que esto es que cada uno lo vive de la mejor forma posible. O sea, que si no es que muchas veces la gente, ¿verdad?, personaliza, cuando escucha algo lo personaliza y ya piensa también en su propio ejemplo y creen que lo que se diga que es lo mejor y no es así. Que la maternidad tiene muchas vertientes. Yo creo que en todos los capítulos hemos intentado siempre como poner matices sobre cada frase que decimos o sobre cada perspectiva, pero aquí ya un poco más añadido, ya que vaya a compartir como un poquito de experiencia personal que ya sale de lo que es una opinión profesional, que es lo que solíamos poner sobre la mesa. Totalmente. Porque para ti, ¿qué es lo más difícil de ser mamá? Pues para mí el conciliar. Para mí el conciliar vida laboral y vida de mamá. Sí, y vida personal mía. Porque soy una persona que me encanta hacer muchas cosas. Y tengo hobbies, me gusta coser, me gusta ir al cine o ver una película o leer. Y son cosas que he tenido que renunciar en parte. Por eso digo, ahora estoy recuperando y la verdad que es mucho más... más tranquilo. Más estable todo. Sí, un poco como ponerte en pausa, ¿no? Cuando eres madre un poco te pones en pausa, no dejas de ser tú, sigues siendo tú. Sí, totalmente. Lo que pasa es que pones en pausa otras partes, pero es como en la rueda de la vida, ¿no? Cuando lo trabajamos con los pacientes, que tenemos diferentes áreas en nuestra vida, como puede ser la crianza, la familia, el trabajo, el ocio, y cuando algo te requiere más de ti, pues deja otra área de menos, ¿no? Y en la maternidad pasa mucho eso, lo que pasa es que debes en parte dejar cierta área. Claro, siempre hay una renuncia. Siempre hay renuncia. Siempre hay una renuncia. Que al final compensa, ¿no? Por eso no viene la extinción, porque al final no lo extinguimos porque compensa. Pero sí que hay una renuncia a parte de la vida personal y es toda una construcción. La vida de pareja cambia, tu vida laboral, tu vida personal, todo va cambiando. Ayer justo unos pacientes me comentaban como que eran renuncias que era la maternidad y la paternidad y que no sabían si estaban preparados para esto, porque esto seguro que a vosotros también nos ha pasado, ¿no? Que la gente pregunta, es que ¿cómo sé cuándo estoy preparado para esto? ¿Cuándo es el mejor momento? Que no hay un mejor momento, hay peores momentos, pero no existe a lo mejor quizá el mejor momento en esa espera. Y la decisión, yo comentaba con ellas que no puede ir solamente en base a lo que te han contado, que es la maternidad, sino también en base a
cómo quieres tú que sea tu vida o cómo esperas tú que sea tu vida, ya no solo durante estos próximos años que hay una mayor renuncia cuanto más pequeño, sino el resto de tu vida, ¿no? Cómo la planteas, cómo la planificas. Y no siempre entran los hijos en esto, no sé vosotras qué pensáis, no siempre entran los planes ellos. Yo en terapia, en consulta con la gente que viene muchas veces abordamos este tema, no solo sobre maternidad, pero sí suele salir también la suerte. Yo como que señalo la suerte que podemos tener las personas que estamos ahora viendo una juventud respecto a la juventud que había antiguamente. También tengo en consulta a personas mayores y un poco no en todo, ¿vale? Pero en algunos me explican esta sensación de no haber tenido control sobre ciertas decisiones porque antes estaba mucho más estipulado lo que había que hacer en cada momento. A esta edad te tocaba hacer esto, a esta esto, y ahora aquí hay dos, como siempre, eso tiene dos caras de la misma moneda, y es que tienes más capacidad de decisión, puedes elegir, puedes tener hijos si quieres, no, puedes dedicarte al trabajo, puedes tener pareja, puedes independizarte de una edad a otra, pero a la vez hay más incertidumbre, más responsabilidad. Antes pues te tocaba, hacías lo que hacías, te tocaba porque era así, pero ahora pues igual podemos hacer un poquito más lo que queremos, muy, muy, muy entre comillas, pero tenemos que decidir eso que tenemos que hacer. Entonces estas decisiones sobre la maternidad a veces también son complicadas en cuanto a lo que se va a renunciar, lo que me han contado, lo que yo conozco, los anhelos que yo tengo, lo que he vivido. Y tú, María José, que te dedicas a este mundo en concreto de la infertilidad, ¿qué es lo que más percibe la gente, que la gente anhela por un lado, lo que más miedo le da a la gente? A ver, con todo yo, como vamos hablando, me va saltando Claro, adelante el tema de la infertilidad. Da igual los guiones que nos hagamos, no importa. Me van saltando miles de cosas para poder decir. A ver, lo que yo más veo en las personas que vienen a consulta es miedo, ¿no? Sobre todo el miedo a no conseguirlo, ¿no? A ese sueño que tienen, el no poder llegar a cumplirlo. La incertidumbre de que es lo que peor se lleva, porque no es algo que le digan, pues sí puedes o no puedes, es que no lo sabes. Entonces esa incertidumbre de no saber si realmente vas a poder quedarte embarazada, ni cuándo, porque si a ti te dicen, te vas a quedar dentro de 5 años, pues, bueno, pues yo viajo, estudio, hago esto y en 5 años pues retomo. Pero es que no lo sabes. Entonces, un mes tras otro, que tu regla te recuerda que no estás embarazada. Un tratamiento tras otro, cuando son fallidos, ¿no? Y continuamente son disparadores y recordatorios de que no estás embarazada, cuando es algo que tú quieres. Claro. Entonces, pues eso es lo que más suelo ver. Suelo ver también lo que decías, ¿no? Esa culpabilidad, porque en las decisiones que se va tomando sobre la vida, de tengo decisión para no tener hijos ahora, cuando pasan los 35, pues la reserva ovárica baja, la calidad ovocitaria baja y nos vemos a veces, no siempre, pero a veces nos vemos con la problemática de una subfertilidad, que podríamos decir. Entonces, ahí aparece la culpa, porque es como yo lo he decidido y tengo ese problema de que no he tomado una buena decisión. Claro. Pero yo siempre le digo a las pacientes que en la vida se toman las decisiones con la información que se tiene en ese momento. Y en ese momento se toman las mejores decisiones. No toman la peor decisión, sino la mejor. Lo que pasa es que luego el paso del tiempo te va trayendo nueva información y vas valorando y diciendo, pues te hubiera sabido, pero en ese momento no lo sabías. Pues se me ocurre preguntarte, como has comentado que el miedo es la emoción que más se despierta en esos momentos de querer buscar el hijo y demás, una vez encontrado y ya en el proceso dentro del embarazo, imagino que vendrán muchas emociones a encontrar también de miedo a perderlo, alegría, pero por otro lado ese miedo anticipatorio de si tengo un aborto y si quería comentarte de tu experiencia, cómo se vive esa parte. No se puede definir si lo defines en alegría, ¿no? Lo que parece que... Pero no siempre es así, porque depende de la trayectoria que haya tenido la paciente. No es lo mismo una paciente que se ha quedado en su primera fecundación in vitro que una paciente que lleva 5 abortos, 10 transferencias fallidas y no es igual. Generalmente depende de cómo lo hayas vivido anteriormente, cuál ha sido tu trayectoria, pues lo vas a experimentar de una manera o de otra.
Generalmente, pues, cuando una persona se queda embarazada, pues suele tener esa dualidad entre mucha alegría y miedo también. Pero si es la primera vez, pues sobre todo alegría. Y si no, pues sobre todo miedo. Y así. Y el miedo cuando se acaba cuando pasa como la etapa en la que ha tenido una experiencia negativa. Y si, por ejemplo, ha tenido un aborto en las 12 semanas, pues las personas suelen empezar a disfrutar del embarazo a partir de las 12 Cuando va semanas. superando, ¿no? Lo anterior. Sí, porque Claro. ese episodio genera una huella traumática que se pone en activo durante todo el tiempo que la paciente, el desarrollo del embarazo. Claro, justo antes que cuando hicimos el podcast de miedo y de fobia, que hablábamos sobre esto, ¿no? Cómo se hace huella cuando algo te pasa de forma repetida, que al final se asocian muchos estímulos y muchas experiencias a ello, ¿no? A todo lo que conlleva. Y cómo es la experiencia de la pérdida desde tu punto de vista con los pacientes. Depende también del tipo de pérdida. No es lo mismo una pérdida en las primeras semanas de embarazo que una pérdida a término, que también por desgracia sucede y se ve en terapia. Entonces depende. La pérdida siempre se vive como algo negativo y algo doloroso. Y sobre todo en pacientes con infertilidad no se puede comparar, pero yo sí me atrevo a comparar. Una pérdida en la infertilidad siempre para mí es peor que cuando no hay infertilidad, porque se suma el dolor de la pérdida, que es el dolor de cualquier madre, más la incertidumbre de no saber si lo vas a volver a conseguir. Y eso es súper doloroso para la paciente. Claro. Y además de la diferenciación de cada situación, como has dicho, yo creo que también cómo se gestione. Porque ahora cuando estaba hablando de la pérdida, justo me ha venido un caso que acompañé hace mucho tiempo y fue muy cercano, o sea, era muy avanzado el embarazo y cómo lo gestionó esa persona y los profesionales de su alrededor es muy diferente a cómo seguramente se hubiera gestionado hace un tiempo. Él tuvo que hacer todo el proceso del parto, y ella explicaba que quería ser consciente, que sí que lo sufrió, pero lo que siempre decimos, integrar y procesar eso es distinto a como creo que se hacía por protocolo antiguamente, que era se te sedaba, no había pasado nada, las personas quitaban por la habitación lo que tuvieran preparado y eso luego cuesta más integrarlo, que sí es verdad que tiene no me quiero ni imaginar lo doloroso que es, pero fíjate, no solo la diferencia de la situación, lo que hayas vivido antes, sino esa situación también como la gestiona. El problema yo creo que social que hay en la maternidad, en la infertilidad y en todo es que tendemos a compararnos. Y tendemos a pensar que un aborto es igual para todo el mundo, la infertilidad es igual para todo el mundo, para todas las personas, sino cada persona tiene su situación. Yo siempre digo, ni vamos en el mismo mar ni tenemos el mismo barco. Entonces, no es lo mismo una persona que está abordando la infertilidad o que tiene un nivel adquisitivo alto, que si tiene un apoyo familiar, que si está bien con la pareja, que si no. Y en las pérdidas pasa igual, dependiendo también de la persona. No es lo mismo tampoco una pérdida en una persona que tiene una historia de trauma complejo detrás. Claro. Que depende. Es que el contexto es súper importante. Por eso también un poco el aviso que dábamos antes, ¿no? De que al final esto es coger una información y poder quizás personalizar o entender mejor lo que las personas estén pasando, o si tiene a alguien cercano que lo esté pasando y poder empatizar con ellos de una forma más adaptativa y más saludable. Pero cada experiencia es única porque todo depende de tu historia, de todo lo que has llevado detrás, de cómo es tu contexto, y no es igual para todo el mundo. Y en esto un poco a lo que veníamos hablando antes respecto a las cosas que se dicen a veces tan graves, que no es con la maldad obviamente de hacer daño, porque siempre es con pues, querer empatizar con el otro, querer ayudar al otro, querer entender al otro, pero se dicen cosas muy típicas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, con la pérdida bueno, no te preocupes, ya vendrá otro, o cosas que no se hacen con esa intención, pero que son muy dolorosas, ¿no? Porque es no asumir no ayudar a la persona que asuma esa pérdida. Una mujer me decía un día, había tenido una pérdida, estaba buscando su segundo hijo y era joven, y la frase no recuerdo si era la semana que era, no recuerdo dónde era, pero pues tenía ya su ilusión, tenía su proceso ahí,
y la frase de no te preocupes, eres joven, tendrás más. Y era como, sí, pero tú imagínate que tú tienes 2 hijos ya que viven, tienen 15 y 20 años y pierdes a uno y te dicen, no te preocupes si tienes otro hijo. Y ella decía, sí, es que es independiente. O un marido. Yo estoy, Que sí, te da vida, no te dice, no te preocupes, hay muchos. hay muchos hombres. Eso no te lo dicen. Claro, no. El problema es que en la sociedad en la que estamos no hacemos visible al bebé hasta que nace. De hecho, la frase de ¿cómo se va a llamar? No, ¿cómo se llama? Es que está aquí ya. Felicidades que has sido padre. No, es que tú has sido padre, este bebé que va adentro no lo dejes huérfano, es que madre y padre esté desde que está ahí. Entonces creo que falta el concepto este de ver al bebé como que está ahí ya, aunque en los ojos no se pueda, los demás no lo puedan ver, pero sí que está. Entonces es un cambio así de concepto y por eso, como no está, nadie lo ve. Y esa es la queja de muchas madres que pierden a los bebés, de sentir que la sociedad no sabe que han No estado sabe que ha ahí. habido esa pérdida. Y hablando de pérdida, aunque me dé un paso atrás, pero se me ha quedado la duda, de eso que hemos mencionado al principio, de esos cambios que una persona renuncia como madre, las cosas que le gustan, las aficiones, porque al final la prioridad va a ser el niño en ese momento, hasta que ahora has dicho que te estaba estabilizando a nivel personal. Y quiero preguntar sobre eso porque al final se vive como una pérdida, como cualquier otra pérdida, que tiene un duelo y tiene tristeza. Y muchas veces las madres lo viven como, tendría que estar alegre porque tengo a mi hijo o a mi hija, pero siento tristeza porque he perdido, a lo mejor no lo tienen tan identificado, pero han perdido una parte de identidad suya, de lo que es el concepto de tu persona. Entonces quería preguntarte por eso, de cómo es ese proceso natural. Pues depende de la persona. porque claro, no es lo mismo una mamá que está, yo qué sé, pues en un piso en plena ciudad donde no tiene nadie y cría sola, que una mamá que cría en tribu, ¿no? Que es un término que últimamente pues, se utiliza mucho, que tiene pues a toda su gente que se puede ocupar, ¿no? Pasar las 24 horas del día con tu bebé, por mucho que lo quieras, agota, ¿no? Y viene la culpabilidad. La culpa de debería, ¿no? Claro. Debería sentirme, debería ser... Debería sentirme, ¿no? Debería sentirme así, debería sentirme feliz, debería sentirme... y no siempre es así. Y no significa que lo compense, que también hay partes bonitas y una parte preciosa de la maternidad, pero hay una parte que es como oscura, ¿no? Que es esa pérdida de identidad. Y esto en infertilidad también es muy importante porque las mujeres que han estado luchando durante tantos años para quedarse embarazadas, cuando llega el bebé y sienten esa sensación de tristeza, de no estar felices, no se lo esperan, porque se espera una felicidad plena. Y eso... Claro, el plus materno, la depresión Sí. de posparto, que se habla muy poco, pero que al final pues pasa mucho, no tiene por qué ser como tal con esa entidad, pero sí que no es lo que esperas. Viene mucha incertidumbre, toda la incertidumbre que estabas pasando antes te das cuenta de que no desaparece, sino simplemente que se transforma, incluso se agranda, se generaliza. Cambia, se transforma. Como la energía. Como la energía, totalmente. Esos síntomas se cambian, ¿no? Y cuando viene esa sensación que no nos pasa a todas, o sea, no siempre pasa, y que no tiene por qué ser común a todas las mujeres, pero que también pasa y está bien poder visibilizarlo y que la gente entienda que no es un único proceso, que no todo el mundo lo pasa de la misma forma. Y que no para todo el mundo significa lo mismo, que al final el día a día se vive de forma muy diferente también dependiendo del contexto, ¿no? Que no es una única forma de ver la maternidad, ni de vivirla, ni de sentirla. Ahora que hablabas de esto de visibilizar y de ser conscientes de las diferentes realidades que pueden haber, creo que antes de empezar lo comentaba un poquito. ¿Qué opinas de este cambio en cuanto a lo que se habla? Es decir, que antes quizá no había tanto espacio en el que comentar cosas sobre maternidad, infertilidad, decisiones. Antes quedaba todo como muy en lo privado de esa mujer, única, individual, y no conocía como el abanico. Pues ahora hay como más espacio donde hablar y desahogarse y contar, pero creo que también hay mucha comparación y con las redes sociales, todo el perfeccionismo que hay, que se expone, creo que sí que se puede hablar pero a la vez también hay como como más presión. Sí, más presión de la perfección, ¿no? Sí. Como
Sí, Se esas enseña madres la perfectas. parte buena, la parte Sí. perfecta, la parte bonita que la tiene, porque Ujú. también es importante decirlo, ¿no? Totalmente, Que no hay, está. no hay que demonizar No. la maternidad, ni mucho menos, porque no estamos aquí para eso, sino para a lo mejor explicar que hay diferentes realidades. ¿Y qué pasa? Que las redes sociales, pues como pasa en todas las redes sociales, se enseña el iceberg, se enseña lo bonito, se enseña el resultado o lo que crees que la gente quiere ver o Ujú. espera ver, pero no todo lo demás, no todos esos momentos. Y claro, como personalices y lo vivas solamente desde el punto de vista de lo que estás viendo y conectos con todo, con los cuerpos, del cuerpo de una forma o de otra, con los trabajos, con el éxito, con cualquier todo. cosa, como con esa comparación, estoy de acuerdo contigo, que sea un poco... Hace mucho daño. Sí, hace mucho daño. Hay personas que saben diferenciar, pero hay personas que no. Entonces, a las personas que no son capaces de diferenciar y de darse cuenta que lo que están viendo es como una película, es un trocito de vida, y no solamente un trocito de vida, sino un trocito de vida como se lo voy a pasar en Photoshop. Totalmente. Claro. Si no eres capaz de ver eso, pues te puedes hundir en la miseria con la crianza que cada uno lleva, ¿no? Con el estilo... O sea que lo ideal sería mantener estos espacios para poder dar como más luz a los diferentes colores que puede tener, pero desde una perspectiva de ser consciente que puede ser una vivencia individual, ¿no? También he oído en consulta como cierto enfado, no sé, no sabría muy bien poner la palabra, respecto a cómo ha vivido una persona su maternidad en el pasado, o sea, ya estamos hablando de hijos mayores, como cierto enfado de que no concuerda con lo que yo he vivido, o sea, eso que están contando no concuerda. Entonces viene de ahí, ¿no? Esa comparación respecto al futuro, pero también respecto al Claro, pasado. porque cada persona tiene una vivencia diferente. Es que no se puede comparar, porque cada persona tiene una vivencia diferente. No es lo mismo la madre de hace 50 años que se dedicó y crió 6 hijos sin trabajar en casa, solamente toda la vida para los hijos y el marido, que una persona que tuvo uno y pudo trabajar, y es que la maternidad es diferente. Son cosas... Y aparte que no es lo mismo hacia donde... No lo mismo, ya no por la cantidad de hijos o por la cantidad de carga de trabajo. Yo me acuerdo que mi madre me decía que ella fregaba por las noches y lavaba por las noches y planchaba por las noches porque el resto del día había otras muchas cosas que hacer, ¿no? En la maternidad hay mucha falta de visibilidad al trabajo que conlleva, que podemos estar de acuerdo o no en que se remunere, pero lo que está claro es que no se agradece, no se ve lo que se aporta, Es ¿no? invisible. Es totalmente invisible. Incluso para el propio hijo, que todos hemos sido hijos, y que hasta que no llega a cierta edad, cierto momento, quizás que te acercas más a la maternidad y empiezas a ver realmente a tus padres, ¿no? Lo que han hecho por ti, o cómo se han portado, o cómo, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Empiezas a individualizarte de ellos y a ver todo ese trabajo que ha conllevado esa paternidad y esa maternidad. Porque pregunta, en cuestiones de infertilidad, ¿cómo se vive diferente el hombre de la mujer? Hay una diferencia porque es que somos diferentes. Y entonces, biológicamente somos diferentes, y la experiencia de la infertilidad en el cuerpo de la mujer es totalmente diferente a la experiencia de la infertilidad en el cuerpo del hombre. Cuerpo y mente. Entonces, todas las pruebas, todos los tratamientos son muy invasivos para el cuerpo de la mujer. Los tratamientos que tiene que hacerse el hombre, pues no son tan invasivos, ¿no? A veces se bromea con que es simplemente una eyaculación, ¿no? Pero también lo pasan muy mal los hombres, porque es una presión. Yo recuerdo una pareja, un hombre, la pareja de una chica que yo llevaba, que decía que para mí es como estar en un partido y tirar el penalti. Y todo el mundo mirándome y yo tengo que lanzar el penalti y... Sí o sí. Claro. Entonces, claro, ver la calidad seminal, ¿no? Que te digan la calidad seminal de esa eyaculación que van a utilizar para una fecundación in vitro, pues es una presión importante para ella. Entonces también llevan sufrimiento. Y luego además es la carga social, porque socialmente parece que es como quien tiene que sostener. Entonces la mujer suele derrumbarse más y el hombre dice: si me derrumbo yo y los dos nos caemos del barco, el barco se queda sin nadie que lo domine. Que eso me lleva un poco... yo en consulta pongo muchas veces la metáfora del león en cuestión de la maternidad, de los leones, ¿no? La leona muchas veces está dentro
que estamos hablando como en un aspecto muy heterosexual, pero desde luego hablamos en pareja. Está la persona que se encarga de ese cuidado primordial, de ese cuidado primario, y hay otra persona que tiene otro rol, que no es menos importante, que es igual de importante, y esto en el proceso de la maternidad y de la infertilidad también, por un poco lo que estabas comentando del sostener, ¿no? Qué importante que es que cada uno, no que tengan roles diferentes, a veces incluso los roles están mezclados, pero que cada uno acepte su papel en el momento en el que toque, ¿no? Porque esto también luego en pareja, me imagino que tú lo verás mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ya llega el bebé? Y estamos hablando de un proceso en el que hay una maternidad gestada, pero también pasa cuando no es gestada. Entonces, ¿qué pasa desde tu punto de vista en la pareja, en la familia? Claro, se vive de manera diferente, ¿no? Con la infertilidad, y termino ya con el punto anterior, la mujer suele sentir que el hombre no se implica tanto, ¿no? Y es motivo de conflicto, como a mí me importa más o yo sufro más, pero claro, el hombre se va a trabajar, pero la que ve la menstruación es la mujer, la que la padece, ¿no? El dolor, ¿no? A nivel visual. Entonces, pues suele ser el motivo de conflicto, ¿no? Y en terapia se trabaja mucho el entender que la otra persona, claro, y el verbalizar lo que cada uno necesita. Y luego, de cara a la maternidad, efectivamente, la maternidad y la paternidad no son iguales tampoco. Y los roles son diferentes y la forma de abordar diferencia, no sé si, yo a veces digo, no sé si es cultural o es biológico o los dos, o no sé, pero hay, de hecho, la carga mental de las mujeres es indiscutible. Es indiscutible. Sí, un poco de género. La carga mental es así, ¿no? Sí que por muy implicado que el padre esté, pero la carga mental que tiene una mujer, yo, hablando con todas las mujeres que conozco, es que es incomparable. Sí, aunque es cierto que no podemos generalizar, que al final volvemos en esto sí. A ver, es bastante genérico, vamos a decir que es bastante genérico, vamos a ser polite. Pero es cierto que bueno, que hay también paternidades diferentes. O sea, totalmente, sí. Hay hombres que se implican mucho ya no solo en esa maternidad, sino en la crianza, en las tareas. Pero sí que es cierto que aunque hayan diferencias de género, que aceptamos, que sabemos que a nivel biológico que no funcionamos de la misma forma y nuestra estructura cerebral tampoco está activa de la misma forma, sigue costando mucho, tanto a unos como a otros, ver esas diferencias y aceptarlas. Y aceptar que somos diferentes, ¿no? Y entonces, claro, nosotros tendemos más esa carga mental al hacerse cargo. Y sin embargo parece como lo que estábamos diciendo, que aquí en este caso el hombre, que al final lo estamos llevando un poco al género, pero como que tiene que estar el de fuera el que sostiene, como que es ese error. ¿No será que pensáis? Claro, pero por ejemplo esto se lo llevamos a las parejas homosexuales, se ve que homosexuales de mujeres voy a hablar, porque de hombres lo que decíamos, no hay esa gestación, es diferente esa paternidad, pero se repiten estos roles aún siendo dos mujeres, muchas veces, claro. la que sostiene, la que tal, y independientemente del método que se haya elegido, método ropa, método como sea, pero al final, pues digamos que como que hay una necesidad para esa situación, y la repartición al final de los roles o de las necesidades, cómo se cubre, se hace... También entiendo que tiene la función de todas las hormonas y todas las fiestas que ocurren en el cuerpo de la embarazada. Todas las fiestas, que nunca mejor dicho. Entonces, claro, y pues se me vienen parejas homosexuales también, que son dos mujeres, claro. Una embarazada. Y es verdad que la que no está embarazada tiene un rol más de protección, de cuidado, sostener, y la otra más de soledad, de sensación de que me acojan. Bueno, independientemente, lo importante es la comunicación y ver que si hay algo que nos duele de la pareja o hay algo que de la crianza o tal, pues el poder comunicarlo, entenderlo y poder expresarlo, ¿no? Desde un ambiente pues, asertivo y bien. Saludable. Sí, sobre todo yo creo que es el punto de empatizar, ¿no? Que qué difícil es cuando a ti te duele un brazo, entender que al otro también le duele el brazo. Lo que pasa es que a lo mejor no le duele de ese mismo sitio, no de esa misma forma, pero también hay un daño y formas diferentes de verlo. Y aquí en pareja lo más importante, sobre todo nosotras que trabajamos un montonazo en pareja,
lo vemos que la comunicación es esencial, pero sobre todo el primer paso es esa inteligencia emocional, ese acompañamiento. También el rol es importante, el rol que cada uno tiene en ciertos momentos, que son diferentes según cada pareja, según cada situación y según cada contexto. Y que lo más importante yo creo que desde ahí la comunicación y la aceptación. Porque luego la maternidad, si tú pudieras definir la maternidad en pocas palabras, ya no la definición en sí, sino lo que más cuesta de congeniar esa falta de identidad o esa pérdida de identidad con esa nueva asunción del rol de cuidado. Fue una pregunta un poco rebuscadilla. Yo no te voy a contestar lo que me Yo te voy a decir lo que me dé la gana y ya está. Acabamos antes. No lo sé. Pero bueno, para mí, de las cosas más difíciles de la maternidad, por ejemplo, también es el estar agotada y el no en ese rol nuevo de maternidad y de pasar de ser de hija a madre. Para mí, una de las cosas es el decir, estoy agotada, pero no puedo parar. Es decir, no puedo parar y sentarme, porque tengo que cuidar, ¿no? O hay tareas que hacer. El otro día decía, es que, claro, yo pasaba antes y aquí habían platos, y cuando pasaba ya no estaban, pero es que siguen estando ahí, claro. Una persona hace poco me he reído porque me viene muy visual el momento, me intentaba explicar esto, y decía, tú piensas el momento en el que más cansada hayas estado, pues ya que hayas salido una noche o que has hecho, vale, lo tienes, o sea, agotada, estás que te caes, te pide el cuerpo acostarte, descansar, pues no, piensa que ahí tienes que hacer esto y lo otro y sabes que y lo tienes que hacer sí o sí porque depende de la supervivencia de una personita. Sí. Ponte con eso. Para mí eso es más duro todavía que lo de perder, ¿no? Los hobbies y perder eso, para mí es más duro. Sí, Ujú. totalmente. Ese cansancio que además es que no puede explicar y que no se ve. O sea, la gente dice, madre mía, tienes que estar cansada, ¿no? Pero no es lo mismo verlo desde fuera que sentirlo. O cuando estás enferma también. Bueno, eso. Claro, cuando estás enferma, ¿no? Claro, antes cuando te ponías enferma podías descansar, podías... Pero ahora no. Entonces, sí, por eso... Tu pareja hasta te hacía una sopa. Claro. Cosas así, ¿no? De sobre. De sobre, aunque fuera de sobre, Da igual, ¿no? da Pero igual. ya no hay Viene de bien. sobre. Y a nivel de pareja, pues no quiero ir mucho, pero a pesar de toda esta carga claro, de estar súper cansada y tener que atender a esa personita, claro, en la pareja también surge ahí un desplazamiento, ¿no? Entiendo, aparte de perder mi hobby, perder mi energía, perder todo. Es también todo una pierdo como reconstrucción. No, mujer. Mari, todo no. De perder todo. Es una Casi todo. reconstrucción, una reconstrucción. Entonces la pareja pues también se tiene que reconstruir, porque no es igual la vida de pareja con hijos que sin hijos. Entonces pues también se tiene que reconstruir. Pero que es difícil, o sea, no es difícil, es complicado, ¿no? Estas O sea, parejas que depende dicen... de a quién le preguntes, Pero me refiero a estas parejas que a lo mejor van mal y como se tiene Claro. la idealización de No. que pareja con hijo feliz, No. voy a buscar un hijo. Si vas mal, Ujú. los hijos no son la solución. Claro, Eso- lo decía por eso. Y esto, vamos, firmo aquí y... Lo firmo. Claro, sí, porque los hijos traen problemas. Ujú, Y no es porque sean problemáticos los hijos, sino porque traen unos cambios que adaptarse a esos cambios ujú. es un desafío importante. Entonces, si la pareja ya va mal, enfrentarse a esos nuevos cambios, pues es un desafío más grande todavía. Cuando la pareja ya va bien, ya es un desafío. Ujú. Cuando va mal, es un desafío más grande. Entonces hay muchas crisis de pareja. En las crisis de pareja que hay durante la maternidad hay que saber también verlas y intentar poner solución. La terapia pues viene muy bien para eso. Claro. Porque si no se puede romper algo que realmente es transitorio por ese momento que se está viviendo, ese momento vital que se está viviendo. Totalmente. Es que también un poco en la dinámica que estábamos diciendo, que tener un hijo, sea de la forma que sea, conlleva unas responsabilidades que no puedes imaginar hasta que llega, ¿no? Y cuando llega con todo lo que conlleva, con esa idealización, por un lado, con esas ganas, con lo bonito que es, que hay momentos que vives que no puedes expresar la felicidad que sientes con ellos, y esto, quien quiera puede crucificarme, pero también es así y existen esos momentos.
es muy duro el día a día y congeniarlo con el resto de vida, ¿no? De lo que estábamos diciendo de la conciliación. Y en eso, y volviendo un poco a lo de antes, la culpa que genera de no ser suficiente, de debería estar disfrutando 24/7 de mis hijos y o no puedo, o no quiero, o no sé. Ujú. Entonces, ¿vosotras qué pensáis? En esto ¿qué creéis que le podría ayudar a una madre que se está sintiendo de esta forma? Pues es complicado porque al final la emoción la sientes y cuesta trabajo cuando estás inmersa en ese círculo de culpa y salir de ahí cuesta. Si se está muy así, terapia, ¿eh? Y compartir con alguien, un profesional para que un poco te saque de ahí. Pero sobre todo el que no se compare y el vivir el momento. ¿Eh? Y a lo mejor hace 10 minutos había una rabita tremenda, pero ahora está todo bien y vamos a seguir disfrutando en este momento. Claro. Y a lo mejor hace 2 días no pude estar en algo importante que me hubiera gustado estar presente, pero puedo estar después y un poquito tomando conciencia y también mucho autocuidado y sacar pequeños tiempos para una misma y mucho autocuidado para intentar de la mejor forma autorregularse y estar ahí, buscar la regulación. Yo Porque tengo una es difícil. estrategia sobre esto del autocuidado para recordárselo a la persona. El típico cuando se va a regalar a una pareja que va a tener un bebé o que da la noticia, pues normalmente se regalaban cositas para ese bebé, ¿no? Y yo últimamente he tomado la decisión de regalar cosas, una Para caja la bien mamá. bonita, pero para la mamá o para ambos, en realidad, para la pareja, para recordarle, como muy simbólico de acuérdate que tú, donde Importante. puedas, en ese rinconcito, en esa esquina del día, que quede ese autocuidado, porque si no... Pero es difícil. Sí, es sí, difícil sí, sacar sí. el tiempo. Es Muy difícil. complicado. Cuando creo que fue para mi segundo, bueno sí, porque todavía no ha caducado, me regalaron un bono para que me fuera con mi pareja de cena y todavía lo tengo, caduca en 2026. Le dije, digo, a ver, yo calculo que por 2025 podré irme. Tiene que dar. Podré, pero no lo sé, todavía no lo he gastado. Me queda menos de un año a gastarlo. Es complicado. Bueno. Y ahora que se habla mucho más de todo esto, las personas que están en infertilidad le dan mucho más tiempo a pensar en todo esto. Claro. Entonces llega un momento en el que a veces se plantean, ¿de verdad quiero ser madre? ¿De Ujú. verdad quiero? Porque cuando consigues un embarazo rápido, pues ya está hecho y ya no hay marcha atrás. Pero cuando tardas sí que se ve, ¿no? Y es como a lo mejor no me llega ese pensamiento mágico que también aparece en infertilidad. Y a lo mejor no viene porque no tengo que tener hijos, ¿no? Y estoy empeñándome y Ujú. no tengo que tener hijos. Entonces, pues, el tener tanto tiempo para pensar, pues da para pensar en todo esto, ¿no? En la parte negativa, sí, o más costosa de la maternidad, el pensar de forma consciente si me quiero o no. Y esto, por ejemplo, antes lo hemos comentado así un poco brevemente, ¿no? Que un poco no mi tip, sino una forma de intentar ayudar a la gente a que se desbanque de esta situación en la que no saben si quieren dar ese paso o si están preparados. Yo, por ejemplo, lo que les invito es a pensar de qué manera les gusta compartirse con los demás y si les gusta compartirse, porque también la maternidad tiene una parte que es muy bonita en la que te compartes. No compartes solo tu esfuerzo, tu tiempo, tu sueño, te compartes a ti, quién eres tú, compartes lo que eres y con ello todo, ¿no? De dónde procedes, de todo lo que traes de ti. La maternidad es dar también, ¿no? Y no todo el mundo está preparado ni quiere compartir y ok, o sea, cada uno está en el punto en el que esté de vida y quiere las cosas que quiere, pero sobre todo la gente que quizás tiene esa inquietud de querer hacerlo, pero está en el no ver el momento, de no saber si exactamente eso es lo que quieren, de esta duda. Las dos cosas que quizás más utilizo en terapia son, por un lado, el ver hasta qué punto quieren compartirse, ¿no? Hasta qué punto quieren o están preparados para compartirse, y por otro lado, cómo visualizan su vida. No es lo mismo una vida con hijos que una vida sin hijos. En una vida sin hijos, pues quizás puedes viajar, puedes conocer a gente, puedes salir, que no significa que no lo puedas hacer con hijos, ¿no? Pero son cosas muy diferentes, y las responsabilidades son diferentes. Y en la vida con hijos es otra cosa, es una vida más familiar, es compartir otros momentos que también se idealizan mucho y a veces son así y otras veces no.
Pero estos serían como mis dos formas de trabajar en terapia esta parte. ¿Cómo la trabajaríais vosotras? ¿Cómo ayudaríais a la gente a quizás a salir de esa incertidumbre? Pues yo, a ver, en los casos que yo veo es que se idealiza mucho la maternidad, ¿no? Entonces como un objetivo que se tiene, se quiere llegar a eso. Yo no tengo en consulta, no suelo tener pacientes que digan, es que no sé si sí o si no, estamos planteando, no sé si ponerlo, si no ponerlo. Ese tipo de paciente no llega a mi consulta. A mi consulta llegan las personas que sí que quieren. Lo que pasa es que a lo largo del camino, sí que, como he dicho, hay veces que dicen, es que ya en esta altura ya me planteo si plantarme o no, ¿no? Yo siempre lo que trabajo con ellas es el que ni en la maternidad ni en la no maternidad está la felicidad. Porque a veces uno se idealiza una situación y las situaciones con hijos, la vida con hijos se idealiza también. Sí, de lo que no se tiene. Eso es. Y yo pongo un ejemplo que a quien no sea amante de los perros a lo mejor no le gusta, pero cuando vamos a adoptar un perrito y nunca hemos tenido perro, ¿qué nos imaginamos? Pues nos imaginamos que estamos con el perrito, pues paseando, compartiendo momentos bonitos, en el sofá, así, acariciándolo, todo y lo ideal. Pero la realidad de tener un perro no es esta. La realidad es que en el momento que sale tarde para ir a trabajar, se ha hecho caca en el salón, o que te ha mordido el sofá, o que otras situaciones que no te esperas y que no te las imaginas y decides adoptar un perro porque no te imaginas, pues eso, o porque te compensa, ¿no? Pues en la maternidad igual. Entonces, no está el idealizar todo tanto hace que la parte que las mujeres están viviendo en este momento no la vivan de esa manera bonita, ¿no? Y al final lo que trabajamos es el aprender a disfrutar de las cosas que sí que se tienen. Y trabajar las expectativas, ¿no? Claro, rebajar las expectativas y sí que poner el foco en lo que sí que tienen ahora. En qué es lo que tienes, con qué disfrutar. Estar en el momento. Estar en el momento, sí. Y poner conciencia, porque muchas veces por mirar a la maternidad futura se pierde lo que tienen ahora. Y ahora pues pueden viajar, pueden disfrutar en pareja, pueden poner el foco en eso. Totalmente de acuerdo. Y respecto a la infertilidad, las personas que están en este proceso, porque hay procesos diferentes, ¿no? Cada uno. ¿Qué le podrías decir a una... O sea, no, ¿qué le podrías decir? No queremos tips ni frases Mr. Wonderful, ¿no? Pero de toda la experiencia que tú tienes, yo creo que le puede ayudar mucho a la gente que esté pasando por ahí, saber que se pueden sentir acogidos o acogidas en ese momento y qué va a pasar qué puede pasar en ese proceso también, porque a la gente le asusta mucho. ¿Qué va a pasar con el momento en el que me dicen que no puedo tener hijos y que me voy a enfrentar a un proceso de fertilización? A ver, un proceso de reproducción asistida depende de cómo te vaya viniendo el camino, pero no es ni tan malo como uno se imagina, ni tan fácil como se imaginan otros. Entonces depende. Que casi nunca la primera se consigue, que muchas personas van con la inocencia de voy a la clínica y ya vengo con bebé, o voy al hospital y ya vengo con bebé, y no, que es un proceso que a veces se enquista y a veces está ahí durante tiempo y que es duro, pero que hay vida dentro de la infertilidad también. Yo tengo pacientes que son felices aunque tengan eso, ¿no? Siempre recuerdo el cuento de Vacío de Ana Llenas. Y lo cuento, es muy bonito, que habla de que todas las personas tenemos un vacío. Y ese vacío, pues en la infertilidad es el vacío de tu infertilidad. Y se intenta llenar con otras cosas, pero el vacío está. Pero uno se da cuenta que puede llegar a ser feliz aún teniendo este vacío, ¿no? Y eso, es aprender a vivir aún teniendo eso. Y seguir trabajando para conseguirlo. Seguir trabajando de forma activa para conseguirlo. Y ser consciente también del momento que tengas que parar. Las personas paran, bien porque a nivel emocional no pueden más, a nivel económico porque es un gasto económico bastante importante o a nivel físico, ¿no? Porque están ya muy desgastadas físicamente y la edad también, que es algo real, que el tiempo va pasando y va pesando. Entonces, por una de esas tres cosas pues, se suele parar y también hay que saber parar cuando o a veces tomarse vacaciones, no parar sino un punto y seguido, pero a veces... También pasa mucho cuando, por lo que sea, ya después de varios intentos no has podido... Recuerdo a varias pacientes
que a varios pacientes que han pasado por ahí, que después de varios intentos no han podido finalmente llegar hasta a la maternidad o a la maternidad concebida. ¿Cómo ves tú a estas pacientes? Porque me imagino que también te habrán llegado. ¿Cómo son sus procesos? Pues el proceso es una paciente que lleva muchísimo tiempo ya y que casi siempre es por tema económico o por edad, por el que suelen parar. Por tema económico o por edad. Paran y el proceso es que tienen que gestionar ese duelo, pero se sale al final. Y reconstruyen su vida, vuelven a construir una vida sin hijos y cuando al tiempo me pongo en contacto con ellas, pues están bien. No están mal, sino que están bien estables. Y que, igual que estábamos hablando ahora de qué mensaje nos gustaría que llegara a esas personas, para las personas que tienen ese proceso, qué frase o qué cosas son las que no habría que decir súper importante. Es que esto también es importante. Súper importante. Y yo siempre hago mucho hincapié en las redes sociales porque creo que podemos hacer mucho haciendo muy poco, ¿no? Podemos cuidar mucho de la salud mental de las mujeres y de los hombres con infertilidad haciendo muy poco. Y es no preguntando nunca ¿y tú para cuándo? Nunca. Cuando una mujer va a tomar un bebé, por ejemplo, pues porque la hermana ha tenido un bebé, tal, no decir, te pega, ay que te pega, la típica broma, te pega, esto se pega, tal. No. Cuando una mujer está bebiendo y bebe agua, no decir, es que estás embarazada, ¿por qué no bebes? No poner foco, no. Si coge peso, tampoco. Si no aludir nada a un embarazo. O como hemos dicho antes, ¿no? Cuando alguien da una buena noticia, suele pasar, a mí me pasaba muchísimo. Yo estaba hasta aquí de dar buenas noticias porque me pilló en un momento que laboralmente pues iba con buenas noticias y era como, tengo que dar una buena noticia, estás en estado, estás embarazada. Y era como, jolín, qué manera de chafarme a mí la noticia, porque yo quería ponerme feliz y que se pusieran todos felices por una buena noticia que yo iba a dar y era como el recordatorio de que no estaba embarazada, no había conseguido embarazo. Entonces, pues... Y ya no solo yo diría, incluso para las personas que estén ya en el proceso de que han decidido que si quieren están en esa búsqueda, también porque podemos entrar en el capítulo anterior de no tenerlo claro y estar dudando, estar ahí en una indecisión, estar en una lucha, tener culpa, o un miembro de la pareja quiere y el otro no, o económicamente no se puede sostener y quieren ser padres y no pueden. Y claro, por eso de las cosas, yo siempre digo, hay que opinar, hay que preguntar y decir de las cosas que sabemos que les va bien. ¿No? Si has comprado un coche, pues, oye, ¿qué coche más chulo te has comprado? Oye, de lo que sabes que de verdad le va bien. Claro. Pero de lo que no sabes, mejor prudencia. De lo que cada persona comparta, pues sobre lo que cada persona comparta se habla, si no se comparte. Aunque a veces pues es difícil, porque siempre todo el mundo nos equivocamos también al hablar y también tenemos que ser compasivos, que tampoco pasa... Claro, sí, pero que no sea porque no se sabe, porque aquí las cuatro seguro que en algún momento lo hemos hecho, yo lo he dicho, pero que no sea, que quede pues, dicho pues, para que quien no se lo imagine que esa frase puede tener una repercusión, pues que quede en algún sitio constante. Porque la gente termina aislándose para evitar los eventos sociales, precisamente para evitar esa frase. Yo me recuerdo a mí nerviosa en bodas, esperando la frase y de mal humor, y a lo mejor no me la decía, o a lo mejor sí, ¿no? Y venga, otra vez. Y era esa tensión en un ambiente donde yo tenía que estar relajada y que me lo paso genial y tal, y no podía estar 100% bien esperando la frase. Si había bebés alrededor, si había alguna embarazada, pues era ya ves cuando vosotros. Y es verdad que es una frasecita que... Sí, que justo en el momento en el que estás. Sí. Pero que esto en realidad pasa, porque estamos hablando de maternidad, pero que pasa con todo, ¿no? O sea, con una persona que, por ejemplo, está pasando una depresión, se me ocurre, y me vienen decenas de ejemplos a la cabeza, y está pasando por una depresión y nadie lo ve, nadie lo sabe, porque a lo mejor no es tan visible como lo que podemos esperar, y entonces pues escuchas un comentario de alguien que está diciendo que la depresión, que es un cuento, o que eso quien quiere que sale, o que hay que poder, o no. Son como las frases que se dicen que al final yo diría más algo genérico como no dar por hecho nada, no comparar, no juzgar a la gente, pero claro, es que es condición humana muchas veces. A lo mejor es querer ponerle dique a la gente, pero en la medida en la que se pueda, pues bueno, como todo lo que intentamos hacer aquí es ayudar a sensibilizar a la gente con las distintas problemáticas que hay
y que aunque no podemos ser conscientes de todas las problemáticas, porque hay cientos de cientos de cientos, pues cuando tengamos algo cerca que podamos conocer, pues intentar un poco ser sensibles con diferentes temas y en este caso pues con la maternidad, con la infertilidad y con todo lo que conlleva, ¿no? Un poquito de empatía por lo que puedan estar pasando los demás. Y prudencia. Prudencia, sobre todo prudencia. Eso. Y bueno, yo creo que ha sido un episodio bastante intenso. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, porque siempre lo digo, cuando se habla de maternidad, que se tenga en cuenta la infertilidad, para mí me llena de verdad de alegría, porque es algo que hace unos años no se hacía. Es maternidad, pero dentro de la maternidad tenemos que meter la infertilidad también, que está ahí. Totalmente. Así que agradecida yo. Pues espero verte por aquí porque esto se nos ha quedado corto. O sea, Cuando quieras. Ya sé llegar, así cuando quieras. Ya me van haciendo señas de que ya llevamos muchos minutos y hay que parar, pero es verdad que este tema da mucha amiga, da mucho juego. Muchas gracias, porque es verdad que yo también estoy de acuerdo contigo en que hay que incluir a la infertilidad aquí y tantas cosas que nos hemos dejado, que por favor os invitamos a quien nos esté escuchando a que nos lo dejéis en comentarios, en preguntas. Podéis seguir a María José, psicóloga en fertilidad, puede ser, en Instagram. Y a nosotros, ya sabéis, en Centro Promentium, pues bueno, intentamos ayudar a la gente en lo que podemos, a concienciar un poquito sobre salud mental y os esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.